Ok, volvemos aquí con las... Entonces, estas son las paradas de potencias que tenemos que recordar. Primero, si son soles, entonces los exponentes tienen que ser los mismos y si tengo dos valores iguales, entonces elevar a ambos dos a lo mismo. El producto de potencia de la misma base, la división de potencias de la misma base, el potencia de un producto, potencia de una potencia, el exponente fraccionario para expresar las raíces, y si la base es diferente de cero, entonces tiene sentido hablar del exponente negativo, y, acuérdense que esto es una i, un i lógico, esa base elevada a la cero es igual a 1. Todo porque la base no es cero. Si la base fuera cero, nada de esto tiene sentido. Y así como tenemos estrategias para resolver las ecuaciones exponenciales, logarítmicas, tenemos las mismas para las ecuaciones exponenciales. Si las escribimos de forma de que las bases sean las mismas, podemos igualarle a elevado a la x igual a y, entonces podemos aplicar logaritmo en base a, de forma tal de que podemos resolver una ecuación en forma logarítmica usando las propiedades de los logaritmos. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo, que lo coloco como una imagen porque con los, con los elementos que tengo disponibles en las aplicaciones ofimáticas como Google Slides, es imposible a la 1. Si aplicamos la estrategia 1, bueno, básicamente, si esto es 1, esto es 3 a la 0. Y como las bases son las mismas, entonces los exponentes tienen que ser los mismos. Si yo factorizo este polinomio, que esto es un producto notable, entonces x menos 2 al cuadrado igual a 0, y despejo x, es decir, le saco la raíz cuadrada a 0, que me da 0, y después paso el 2 a sumar, me queda x igual a 2. Y esa es la solución de la ecuación. La estrategia es, bueno, vamos a escribir esto en forma logarítmica. Tomo el logaritmo en base 3 a ambos lados. O sea, es que el exponente me queda aquí y escribo el logaritmo en base 3 de 1 y eso me da 0. Me queda lo mismo que acá, factorizo, despejo y ya me queda. O sea, en dos formas diferentes de resolver esto mismo. Ajá, proseguimos con el siguiente ejemplo, que es uno que está utilizando raíces, tanto raíz cuadrada como raíz cúbica. Y tenemos 2 y 4 aquí. Bueno, y nosotros lo que queremos es ver cómo resolvemos esto. Fíjense que la estrategia 2 no vale la pena, porque para poder aplicar la estrategia 2 tenemos que hacer muchas conversiones. Entonces, francamente, no vale la pena hacer esto. Lo que vale la pena es, bueno, aplicamos exponente fraccionario, que es básicamente el n más 5, dividirlo entre 2, porque el índice de la raíz es 2, y el 4n más 2, el n más 2 lo dividimos entre 3, y de paso el 4 lo escribimos como 2 al cuadrado para tener la misma base. Aplicamos ahora inyectividad de la función exponencial junto con potencia de una potencia, que me falta aquí. Queda esto. Despejamos toda la cosa, nos da 7. Y en el exponente no hay problema de que de número positivo o negativo, no hay problemas aquí.
Entonces aquí se acabó. Si quisiéramos aplicar la estrategia 2, tendríamos que trabajar esto 2x al cuadrado, después aplicar logaritmo, dividir, y francamente no vale la pena hacer tanta cuenta para esto. O sea, la forma más sencilla de hacerlo es por aquí, por logaritmo. Para intentar escribir esto como una expresión logarítmica, no se ve inmediato y en mi opinión sería antinatural hacerlo así. Ah, bueno, y para explicar aquí los paréntesis es porque en los caracteres Unicode, que es donde se puede expresar la raíz, no, la línea de la raíz, la línea que le coloco yo en clase, en la pizarra, no queda escrita. Entonces, por eso es que son los paréntesis, porque todo esto que está en paréntesis está dentro de la raíz. Es importante que ustedes hagan eso, porque un error recurrente cuando trabajamos con raíces es la economía de las líneas, lo que yo llamo la economía de las líneas, es decir, por ahorrarse tinta, por ahorrar grafito, no escribimos las líneas completas y eso nos lleva a cometer errores terribles, los cuales yo no puedo salvarles la vida. La línea de las raíces las hagan completas. No tiene que ser con regla, pero sí tiene que ser completo. Yo no les voy a bajar puntos porque una línea de una raíz o una fracción les quede torcida, pero sí les voy a bajar puntos si no está completa. Ajá, aquí. Una estrategia en la que vamos a utilizar un cambio de variable. ¿Por qué? Bueno, si nosotros notamos aquí, este 2K más 1 lo podemos aplicar por producto de potencia de la misma base para separar este más 1 como un 2. Y 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Si lo dejamos así y aplicamos potencia de una potencia para que la K pase para adentro y el cuadrado para afuera, fíjense que tenemos 2K al cuadrado menos 2 veces 2K menos 35. Y esto es un polinomio. Si no lo vemos como un polinomio, hagamos u igual 2 a la k. Por lo tanto, la k sería el logaritmo en base 2 de lo que sea que dé u. Bueno, y aquí, y aquí lo que tenemos es u al cuadrado menos 2u menos 35. Fíjense que donde aparecía 2 a la k yo coloqué u. Y esto ahora sí se ve claramente que es un polinomio. Bueno, yo resuelvo para u, factorizo, aplico la solución general, lo que ustedes quieran, y esto nos da finalmente que o u es igual a 7, y en ese caso k sería el logaritmo en base 2 de 7. Esto nos da un número racional, esto nos da un número irracional, por eso lo dejamos expresado así, y esta es nuestra solución. O u es igual a menos 5, lo cual nos llevaría a que k fuera el logaritmo en base 2 de menos 5. Un logaritmo de un número negativo, esto es imposible en los reales. Así que solamente tenemos una solución y es k igual logaritmo en base 2 de 7. Y se acabó. Con eso estamos. Ajá. Ahora, esta otra, unas sumas y restas de funciones exponenciales. 3 a la n, menos 3 a la n más 1, menos 3 a la n más 2, más 3 a la n más 3. Y todo esto me tiene que dar 144. Bueno, la estrategia 2 aquí no vale la pena porque esto es fastidioso de llevar. Pero lo que sí podemos hacer es, bueno, aplicamos producto de potencia a la misma base para separar el más 1, el más 2 y el más 3 de los 3 a la n, y podemos tomar 3 a la n factor común. Se hace que 3 a la n por 1 es 3 a la n. 3 a la n por 3 es 3 a la n más 1. 3 a la n por 3 a la 2 es 3 a la n más 2. Y 3 a la n por 3 a la 3 es 3 a la n más 3. O sea, podemos hacer esta factorización aquí. Y ahora, 144 es 16 por 3 veces la raíz de 2. Y bueno, vamos a ver las potencias de 3.
3 a la 2 es 9 y 3 a la 3 es 27. Si hacemos 1 menos 3 es menos 2, menos 9 es menos 11, más 27 es 16. Entonces nos queda 16 veces 3 a la n por igual a 16 por 3 a la 2. Cancelamos los 16 y nos queda que 3 a la n es igual a 3 a la 2 por inyectividad de la exponencial. Esto está resuelto. N tiene que ser igual a 2. Y ya está. Eso es todo. Y es mucho más sencillo que intentar mezclar esto, aplicar logaritmos, porque aquí ya con la simple inyectividad de la función exponencial tenemos. El último ejemplo sobre funciones exponenciales, que es donde se puede poner fastidioso este asunto. Fíjense que aquí tenemos 7 a la x menos 1, 4 a la x más 3, igual a 3 a la 2x, por 5 a la 3x menos 1. Fíjense que aquí no hay forma ni manera de que nosotros expresemos todos en una misma base. No hay forma, porque 3 de estos números son primos y el otro es una potencia de otro número primo. O sea, este es una potencia de 2, un número primo, 3, otro número primo, 5, un número primo y 7, otro número primo. Aquí no hay forma. No hay forma ni manera. Ni multiplicándolos, ni mínimo como múltiplo, ni máximo. No, olvídense eso. Pero a los logaritmos eso no les importa. Nosotros podemos agarrar el logaritmo que queramos y aplicarlo. En el libro lo hace, este ejercicio está resuelto en el libro y él lo hace con logaritmo en base 10. Yo lo hago con logaritmo en base E, yo lo hago con logaritmo natural. Ustedes lo pueden hacer con el logaritmo que quieran. Eso es una cuestión suya. Yo prefiero este porque el logaritmo en base E es un logaritmo que es muy usado en matemática y da muchos beneficios, así que conviene usarlo seguido. En química es que yo utilizo en base 10, pero en todo lo demás utilizo logaritmo natural. Si no tengo si otro es que no me conviene. Entonces, yo aplico logaritmo en base E a ambos lados, que es lo mismo que decir, tomo logaritmo natural en ambos miembros, desarrollo ambos miembros, aquí dice ambas, debería ser ambos. ¿Y cómo desarrollan ambos miembros? Bueno, logaritmo de un producto, después logaritmo de una potencia, todas las cosas que hemos hecho hasta ahora, y nos queda todo este choricero. Aquí, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sencillamente, antes de que empecemos a entrar en pánico, estos logaritmos que nosotros vemos expresados aquí son constantes. Son constantes, lo que ustedes quieran. Entonces, lo único que hay que hacer es imaginarnos que son constantes y ya. Eso es todo. Si yo agrupo términos semejantes, déjame escribírselos aquí, todo lo que yo hice. Por ejemplo, en la primera sería x por logaritmo natural de 7 menos logaritmo natural de 7, por aplicar propiedad distributiva, más x por logaritmo natural de 4 más 3 logaritmo natural de 4, igual a eso de un lado. Y del otro lado va a ser igual a 2x logaritmo natural de 3 más 3x logaritmo natural de 5 menos logaritmo natural de 5. Y eso es lo que nos queda al aplicar propiedad distributiva. Si nosotros agrupamos, como lo hice yo, las cosas así, para que todo quedara positivo, si lo metemos en una calculadora, estos números quedan, entonces esto queda positivo. 3 veces el logaritmo de 4 más el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 7, eso da positivo, igual a 2x logaritmo natural de 3 más 3x logaritmo natural de 5 menos x logaritmo natural de 7
menos x logaritmo natural de 4. ¿Por qué? Porque este que está aquí y este que está acá los paso a restar al otro lado. Y estos que están acá, este logaritmo natural de 5 lo paso a sumar para acá. Entonces, si yo hago eso, todo queda positivo, tomo la x factor común en el segundo miembro y me queda tomar la x factor común. Me gusta hacer este truco porque yo lo que hago es coloco la x aquí, la borro de acá, la borro de acá, la borro de acá y la borro de acá. Y encierro todo esto entre paréntesis. Y ahora lo que hago es pasar a dividirla. Pasar todo este número a dividir y me queda la imagen que tenemos acá. El libro, como ya les mencioné, lo hace con logaritmo en base 10, lo hace con logaritmos vulgares, con logaritmos comunes, logaritmo de Briggs, como prefieran decirle. Y yo lo hago con logaritmo natural. Ambos llegamos al mismo número. Si nosotros agarramos y metemos este número a la calculadora, nos va a dar exactamente lo mismo que le dio al libro o los otros logaritmos. Por eso no hay problema. Ustedes agarran el logaritmo que más les guste. Yo prefiero el logaritmo en base n para matemática. En química es la excepción donde yo agarro el logaritmo en base 10 y solamente cuando estoy hablando de pH. Y aprovecho y les menciono todo esto porque los logaritmos los utilizamos mucho en química para pH, para equilibrio químico, para electroquímica. Hay muchas cosas que tú manejas con logaritmos y también en bioquímica se utiliza en farmacología. O sea, los logaritmos en mi área de especialidad, que es la química y la bioquímica, tienen mucha aplicación. Y por tanto, estas propiedades para mí son esenciales. Entonces, además, los logaritmos también tienen un uso en el cálculo y en muchas ramas de las matemáticas, porque ya que vuelven las multiplicaciones, las vuelven sumas, las divisiones las vuelven restas y las potencias las vuelven multiplicaciones, entonces los logaritmos se utilizan bastante para simplificarnos la vida. Entonces, básicamente, esto son todos los ejemplos. Aquí les dejo como, bueno, ustedes nunca les había mostrado una presentación así, pero básicamente a mí me encanta poner memes. Lamentablemente no tengo tanto tiempo para ponerles memes ahorita, pero sí les dejo esta reflexión del maestro Yoda. Creo que ustedes sí conocen quién es el maestro Yoda y al que no lo conoce le explico. El maestro Yoda es un maestro Jedi de la franquicia Star Wars, un personaje bastante sabio, y él enseña que el mejor profesor, el fracaso es. Él habla así. Él habla así. Básicamente, el fracaso es el mejor maestro. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando tú aprendes algo y te equivocas, te estás dando cuenta de que algo no lo aprendiste bien y entonces lo tienes que repasar. Estás teniendo la oportunidad de rectificar algo en lo que te equivocas, en lo que creías que estabas bien, pero no lo estás. Cuando tú aciertas, tú lo único que sabes es que lo que estabas haciendo está bien, pero no has aprendido más allá. El éxito no te da la oportunidad que el fracaso te brinda. De los errores uno aprende bastante y los errores, por tanto, son algo positivo. Ojo, ojo con esto. Los errores son cosas positivas cuando nosotros aprendemos de ellos. El único error que es malo es aquel del cual usted no aprende nada y por tanto lo sigue repitiendo. Ese es el único error, el único fracaso que de verdad es malo. De resto, el fracaso es nuestro mejor maestro porque nos da la oportunidad de aprender. No nos va a enseñar, nos da la oportunidad de aprender. Porque, ajá, nos equivocamos, tenemos las consecuencias, pero como tal, el fracaso no va a venir. Ay, no, mira, si te equivocaste por esto, no. Uno tiene que ver por qué uno se equivocó y aprender de eso.
pero el fracaso te da la oportunidad. Los mejores profesores no son los que más te enseñan, son los que más oportunidades para que tú aprendas te dan. Son los que te dan más oportunidades para aprender. Y esto es repetitivo, esto es bastante mecánico. Igual que con las ecuaciones de primer grado, de segundo grado, esto es mecánico. Mientras más ecuaciones ustedes resuelvan, más van a, más van a aprender, más fácil va a ser. Si ustedes no hacen ejercicio con la excusa de que no entiendo, no nada, es mentira. Se supone que van a practicar precisamente porque quieren entender. Si ustedes se quedan ahí sentados esperando entender, se van a secar, les van a salir raíces, hojas y frutos. Porque la única forma de que ustedes de verdad despejen las dudas es equivocándose. Lo que dice aquí, tienen que fracasar 1 y 2.500 veces hasta que lo logran. Y bueno, un recordatorio, un meme que conseguí por ahí me parece bastante prudente, porque básicamente tienes que saberte las propiedades, ahí dice entenderlas, aunque francamente el entendimiento es relativo. Podrías no entenderlas, podrías no hacer filosofía al respecto, pero puedes saberte las propiedades y con eso es suficiente. Si las entiendes mucho mejor, que las podrías utilizar para otras cosas, pero con que te las sepas es suficiente. No hay mucho más que entender, sino sabértelas. Saber de dónde vienen es tal vez lo que quiere decir esto entender, este entender. Entonces, mosca con eso. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya servido esta clase y nos vemos en otro momento de la vida.